para la familia, para lo infantil, ¿no? Para la comedia blanca. Uh-huh. Pues ¿quién mejor que Capulina, no? Sí, o sea, claro. ¿Quién mejor que Capulina? Robin de este Batman, ¿me pero explico? además era el Duende Maya. Sí. O sea, es que además eso también es súper importante. Uh-huh. Cosa que siento... ¿no? Ajá, o sea, sí, que a lo ser Como, infantil. Sí. Así como, es gordo. Sí, porque aparte es un señor con bigote. Sí, exacto. Y ya se le empiezan a ver las canas. Sí, ya en ese momento, ahí en Galicia, muchos años, pues es que de veras sí, mi abuela era muy... Sea como sea, haya sido como haya sido. Icónico. Sí. O sea, sí, era el programa. Yo creo que es que después de ahí se concentró en el circo. Ajá. Porque no era invitado de algún circo, sino era su propio el circo de Capulina. Entonces, pues, mira, imagínate. En 30 y cuarentones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les tenemos una súper sorpresa. Soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón y este 28 de diciembre estaremos para ustedes en un live conviviendo. Sí, exactamente, no es broma. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, no es ninguna broma. Nosotros somos los inocentes. Ajá, exactamente. Nos va a gustar mucho compartir con ustedes en nuestro primer en vivo, pues con toda la comunidad ochentera, setentera, noventera, 2000era, pues de todos los temas que hemos hablado. Nos gustaría mucho compartir con ustedes, estar en interacción, pues obviamente que manden mensajes, que nos manden ahí todas las fe de ratas de todos los programas. Ahora sí, díganos, son unos idiotas, no saben nada. Exacto. No, se nota que no vivieron en los 80. Sí, exacto. Pero sí, este 28 de diciembre en punto de las 8 de la noche. 8 de la noche, hora México, exactamente. Hora México, aquí a través de CRN Media, en el canal de YouTube. Obviamente lo vamos a estar también transmitiendo al mismo tiempo en los canales de YouTube en 30 y cuarentones. Ajá, en 30 y cuarentones. En 30 y 40. Ajá. Y pues obviamente en los canales que están ahí también pues siempre difundiendo esto. 28 de diciembre, 8 de la noche, hora México. Alberto Cerón, Rafa Martínez, conviviendo con todos ustedes. Botas también seguramente va a estar aquí muy dada. Y pues hablemos de los 80s. Y la voz del más allá también va a estar. La voz del más allá, exactamente. Espero. Y por favor, conéctense. Y recuerden que seguimos en una siguiente temporada de En 30 y 40. Así es, los esperamos. Hola, ¿qué tal, mis queridos En 30 y cuarentones? Estamos una emisión más de su programa, su podcast favorito, En 30 y 40. Y cómo no, saludo a mi querido compañero y amigo que está pues aquí lidiando con su pequeña hija Botas. Claro que sí, es Rafa Martínez. Hola, mi estimado Beto. Hola, mi estimada Botas. Como que me salí un poco. Es que otra vez estamos aquí cambiando de escenarios como siempre. Saludos a Sharon Yandet, que es la productora en esta ocasión de este bonito programa, en 30 y 40. Y bueno, pues de nuevo, mira, Botas, qué bien te ves. Qué bien te ves ahí. Mírala, toda una artista. Antes que nada quiero mandar saludos, Beto, pues como siempre lo hacemos en este programa. Quiero saludar hasta Mérida a Juan de Dios Hernández, fíjate, una amiga, saludos a Magali, que hace muchísimos años no nos vemos, prima de Marné Rangel. Ok. Un saludo a Magali, hace muchísimo que no sabía nada de ti. A Liliana Garduño, a Tarry Díaz, a Carlos Enrique García Hernández, a un tal Rafael Martínez Zárate. Okay. ¿Tú lo conoces? Ándale. No, mi querido padre, saludos. A Beca Castel, a Mara Franco, a Caro Corses, saludos, a Caro, que es la encargada de invitarnos a esto que se llama el Pink Rhino, acá en Satélite. Pues qué chido que estás en esto. A Diana Reño, muchos saludos. A Alejandro Mondragón, a Hilario Rodríguez Recendis, Israel Ibarra, Saúl Galicia, Miguel Aldama Roque, Pati Aguilar,
Ruth Santos Hernández, Gilberto Cifuentes, Miguel Maus. Él ya también había salido. Ya ¿no? es de casa. Sí. Jan Flicker, Tenoch Piñones, Jesús García, Francisco Gonzalo Felipe y Obdulio Melo Vázquez. Eso me suena albur. Suena muy chistoso, pero bueno, pues hoy vamos a tener un gran programa. A ver, cuéntanos, mi estimado Beto, de qué vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, vamos a hablar de una de estas series que, ¿cómo decirlo? Que no pediste, pero que agradeciste que salieran. Ajá. Sí, esas series que no pensabas que este personaje llegara a este punto, ¿no? Porque también fue un intento muy curioso, vamos a decirlo, de entrar en este tema de las series, ¿no? Aunque siempre se llamaron programas de televisión. Pero sí fue chistoso, en el que conjuntas a un héroe junto con un actor cómico, infantil, el show, y pues que tuvo su éxito. Normalmente a mí me tocó en mi generación, ya creo que fue repetición, me tocó verlo en una barra en la que salía después de Chiquilladas. Y pues estoy hablando de este personaje entrañable para muchos, llamado Gaspar Enaine Capulina y las aventuras de Capulina. Que tenemos que poner en contexto que, bueno, Capulina como tal, o sea, Gaspar Enaine como tal, pues fue un cómico de aquella época de los 40s. O sea, él nace en el 27, en Chignahuapan, Puebla, hermoso lugar donde hacen esferas. ¿Te acuerdas de ese lugar, mi estimada productora? No, una maravilla. Y bueno, él nace ahí en Chignahuapan en 1927. Pero pues por ahí, de los 40 es cuando ya empieza a hacer cositas en el cine. Pues de hecho, más bien empieza en la radio. Empieza en la... Pon atención. Empieza en la radio, en estos asuntos de los shows de la XCW, en la que empieza a hacer como que comedia, música y demás. Pero ahí conoce a quien sería su compañero de dupla, ¿no? De muchos años, a Viruta, que no recuerdo su nombre de Viruta, que terminaron haciendo esta dupla tipo el gordo y el flaco. Ajá, exactamente. En la que, pues aquí, curiosamente, el patiño era Viruta, que era el serio. Normalmente, en un papel de dupla, el comediante Marco Antonio Campos, gracias productora, el Marco Antonio Campos Viruta, en la que normalmente el patiño era el comediante, el cómico, ¿no? El que hacía las tonterías, para que le daba bola al serio, al conductor. En este caso era al revés. El Viruta le daba la bola a Capulina, y Capulina era el principal. Mucha gente se confundía, y por eso es que también cuando surge este rompimiento, pues muchos estaban del lado de Viruta, del asunto de te traicionó el patiño, que no sé qué. No, Viruta era el patiño. O sea, realmente ese asunto, así de lo poco que sé de esa dupla, como dices, sí nacieron en la XW, en el radio. Inclusive el nombre de Capulina nace a partir de un sketch. O sea, de un sketch que tuvieron que disfrazar porque realmente era un chiste así medio prohibido para la época. Coloridos. Ajá, exactamente. Y entonces es precisamente Viruta quien disfraza el chiste y le dice algo así como, o sea, como le hacen de repente así de que cambian, en lugar de decir, pues toma unos huevos, toma unos blanquillos. Ajá, exactamente. Okay. Pues le dice algo así como, toma Capulina. O sea, entonces obviamente como que fue chistoso y ahí se le quedó. Pero te digo, lo que yo sé de la separación es que más bien, pues el Viruta era bien... Sí, le entró y que obviamente pisto, sí, claro. Capulina al contrario, o sea, Capulina, pues su misión era así como estar con los niños, ¿no? O sea, como que eso era
Muy interesante. Fíjate que la historia de Capulina, sí, para los que quieran ahondar más, o sea, porque realmente no vamos a hablar de Capulina, sino de una serie que salió en los 80s. Si quieren ahondar más, su hijo y su nieto... más que nada su nieto, Oliver. Sobre todo su nieto, están haciendo muchas cápsulas en Facebook. Tienen un Facebook dedicado obviamente al abuelo, a Gaspar Enaine, y te cuenta, por ejemplo, muchas cosas muy interesantes de por qué Capulina trae el sombrero roto, de muchos de sus gestos, de dónde salieron. Ajá, exactamente. Y como tú decías, o sea, el perfil del personaje, cómo era, o sea, pues era un poco infantiloide. Sí, era muy infantilesco, pero no era un niño, o sea, era como interesante. Entonces, si quieres aprender un poco más de ellos, de Capulina y de sus su trayectoria. No, pues más bien, pues sí, sigan además venden cosas, o sea, venden cosas de Capulina, e inclusive venden los Capulinita. ¿Te acuerdas de esa publicación? Sí, los Capulinitas. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, también pero eso creo que deriva de la serie, ¿no? Bueno, antes de pasar así como tal a la serie, me gustaría todavía puntualizar otro detalle que realmente Viruta y Capulina, después de lo del radio, se vuelven precursores de la tele en Canal 4. O sea, ellos dos fueron de los primeros personajes que salieron en Canal 4. Sí. Entonces, pues obviamente esto, pues imagínate como, ay, mira nada más. ¿Qué pretendes hacer, Botas? ¿Qué quieres hacer? Bueno, pues obviamente esto es importante porque al salir en la televisión, Viruta y Capulina, ahí exactamente es en donde también empiezan a desarrollar el cine. Que obviamente pues se vuelven personajes, pues ya televisivos, se vuelven personajes pues, del gusto del público. Y pues obviamente combinan, ¿no? O sea, como que el cine con la televisión. Inclusive Capulina pues se avienta muchísimas películas más sin Viruta. Sí, ya había habido. Cuando salen las películas de Capulina, si te das cuenta, las películas de Viruta y Capulina son como más de corte cómico, muy... al estilo que se hacía de Cantinflas, de Clavillazo, de Tintán y Marcelo, como que de esta cuestión de confusiones, de malos entendidos, de... El mismo Chespirito. Justo Chespirito trabajaba con Viruta y Capulina. Y después cuando surge este rompimiento, justamente Capulina, para darle pues otro giro, un giro completo a su personaje, porque ya le hacía falta el pelotero a la bola, lo meten al mercado infantil. Entonces hace películas prácticamente infantiles, que curiosamente es cuando ya entra en el cine a color, ya es cuando prácticamente Capulina es el que se apodera de esa nueva tecnología. Y ya hace películas infantiles, básicamente. Claro, es pura película infantil. Y como dijiste, el Capulinita se vuelve así como... Era una revista interesante porque era así de pequeña. O sea, era así, tal cual. Y pues sí estaba gordita. Pero pues obviamente lo pensaron así porque pues era una historieta de bolsillo. Sí. Además, pues con un personaje ya conocido del cine que llegaba a los niños, ¿no? El libro era pues, precisamente para los niños, en donde empieza a ser Capulina el héroe, o sea, empieza a ser así como una especie de el Chapulín Colorado, o sea, que sin querer resuelve todo, pero pues de repente sí utiliza a amigos de otros lados, o sea, que ya después en la adaptación a la televisión, pues lo hace muy tácito. Pero empieza exactamente este bosquejo de las aventuras de Capulina a partir del librito. O sea, a partir del cómic, pues. O sea, es porque sí se vuelve cómic. De hecho estaba el Capulinita. Ajá. O sea, toma en cuenta, estaba el Capulinita y estaba el cómic de las aventuras de Capulina. Ajá. O sea, ya en tamaño revista. O sea, ya era otro formato donde venían episodios más completos, más comedia, más heroísmo. Y los Capulinitas eran realmente como tiras cómicas, ¿no? Metidas en un librito. Exacto. ¿No? Pero sí. Más del tiro de historieta. Sí, de tira cómica. De tira cómica. Sí, exactamente. Y bueno, la cuestión es que en los 80s
con esta barra que se abre para la familia, para lo infantil, ¿no? Para la comedia blanca, pues ¿quién mejor que Capulina, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿quién mejor que Capulina? Me acuerdo que estaba en aquel tiempo, o sea, salía el ratón Crispín, Ajá. que no era necesariamente para niños. No. O sea, lo hacía Luis de Alba. Pero pues llamaba mucho la atención. Y estaba Capulina. Y estaba, obviamente con Capulina, en las aventuras de Capulina, pues salían Tinieblas y Alush. Sí. O sea, obviamente, pues el luchador, ¿no? Sí. Que de ahí se hizo famosísimo, Sí, ¿no? que, O sea, de que- ahí que- que normalmente se hizo ícono. que justamente el luchador en un programa, en una película, siempre se lee el superhéroe. O sea, a final de cuentas se adoptó como el superhéroe mexicano. Entonces, Capulina, o sea, ahora también vamos a poner esto en contexto. En Estados Unidos ya estaban haciendo sus primeros pininos, tanto Marvel como DC, de pasar sus superhéroes a las series de televisión. Teníamos en esos tiempos que ya estaba Linda Carter con Wonder Woman, ya estaba Superman, las películas de Christopher Reeves, ya estaba la serie de Hulk. O sea, vaya, los superhéroes estaban acaparando el mercado de las series de televisión. Tenías un héroe como Capulina en la televisión mexicana, que sí era héroe, ya en las películas ya era el héroe, en los cómics ya era el héroe, entonces, pero no podía tener poderes alguien como Capulina, ya Sí, lo claro. conocía, se iba a ver absurdo. Sí, claro. ¿Quién es el héroe, el superhéroe mexicano? Pues el luchador. No vas a contratar al santo, te va a salir una millonada después de toda la estrella que había sido en los 50s y 60s. Entonces, pues hacen bien en buscar un luchador que tenga esta imagen heroica. Y yo creo que quedó perfectamente el personaje de Tinieblas. O sea, esa máscara, o sea, sí se ve como de héroe. Sí, quedó perfecto. Y fíjate que como dices, o sea, como dices, empieza esta historieta de las aventuras de Capulina, o sea, y se vuelve como el storyboard precisamente de esta serie. Esto empieza en el 78. En el 78 empieza el tiraje de las aventuras cómic. del cómic de Ajá. las aventuras de Capulina. Bueno, la cuestión es que estas aventuras de Capulina pues se vuelve cómic. El Capulina sigue siendo pues, lo que era como la ruta del cómico infantil, ¿no? O sea, de salir en las películas, implementas un circo. En este caso, El bueno, circo de también Capulina. es interesante porque este chip, no sé, o sea, no puedo decir de quién fue idea, pero si tú te fijas, Roberto Gómez Bolaños, que trabajó muchos años con él, pues es el mismo know-how, ¿no? O sea, sacas la historieta, sacas el circo, sacas películas, sacas televisión, y Tamara Naine. y Sí, Tamara Naine es Naine, exactamente. Y bueno, pues la cuestión es esa, que está interesante ver, o sea, que la coincidencia de que pues al final pues está la mano de Roberto Gómez Bolaños Sí. en ese rollo. Sí, como el camino es el mismo, como Ajá, dices. exacto. Y bueno, hay una primer versión entre el año del 81 y el 83 de las aventuras de Capulina en la televisión. Ok. O sea, hay un primer intento en donde todavía Tinieblas padre Ajá. sale con él. El villano era Chanequín. Ok. Era igual. Era como los payasos de rodeo de Ajá. las luchas. O sea, era alguien así que pues realmente no luchaba, pero que Ajá. bueno, pues le hacía ahí. Pues hacía ahí una cosa. Pues para estar ahí en el cuadrilátero. Ok. Y él obviamente pues era el villano de esa las primera aventuras, sí. parte de las aventuras de Capulina. No fue muy pegajosa. Ujú. Sin embargo, o sea, en estos mismos años había una plaza de la que también hemos platicado en este programa, Plaza Show, Sí. en donde
Gaspar Enaine, bueno, el show de Capulina y Tinieblas y Aluche se empezaban a presentar en el Plaza Show, ¿no? O sea, empezaban a tener ahí como pues, su base, ¿no? Su sede. Y entonces alguien exactamente en ese show dijo, oye, pues esto se podría llevar muy bien en la televisión. Y además, creo que era después de Chiquilladas. O sea, creo que eran los viernes después de Chiquilladas. Ahí te va. No sé, es que yo no sé. Porque los sábados yo veía las aventuras de Capulina. O sea, cuando yo veía las aventuras de Capulina, era los sábados en la mañana, era como yo creo que como a las 10 de la mañana se leía Chiquilladas, y ya sabes que era ya era una hora, ¿verdad? De Chiquilladas. No, era media hora, ¿no? Terminando Chiquilladas, te digo, el sábado en la mañana también salía las aventuras de Capulina. Sí, pues así eran los viernes. Así eran los viernes también. O sea, los viernes también era que de hecho yo no sé por qué hubo una época. Porque ahí te va, no había visto, pero Capulina sale en el 89. Entonces quiere decir que sí lo vi en su tiempo. Ah, sí, no, ya se acaba el programa. Porque además hace algo con TV Azteca también. No me acuerdo qué, pero sí hace algo con TV Azteca. Pero bueno, la cuestión es que cuando salía, bueno, me acuerdo que de repente, no entiendo por qué, pero juntaban la telaraña con Chiquilladas. O sea, sí era así como, acabando Chiquilladas, te aventabas una onda tan... No, hubo un tiempo donde se juntó, o sea, donde se juntó. Sí, la telaraña hubo un tiempo en el que salía como a las 8 o de la noche. No, sí. Eso no deberíamos de estarlo viendo. Sí. Pero bueno, en algún momento meten a Capulina, y pues realmente o sea, te digo, me recuerda muchísimo, porque igual eran situaciones de media hora, de 28 minutos. En donde, bueno, pues siempre había como un problema central, en donde de alguna forma extraña Capulina se involucraba, y bueno, pues lo tenía que resolver llamando a Tinieblas, ¿no? Aluche se volvió un ícono de ese programa, ¿no? O sea, Aluche de veras que fue el... Sí, no, Aluche todo el mundo quería tener o ser un Aluche, o sea, sí, claro. Sí era bastante... Entonces es que también aparte le pusieron voz. O sea, y eso era Aluche. Y entonces, a la hora que Aluche salía, pues yo me acuerdo que le decía, ¿y ahora qué vamos a hacer entonces, Aluche? Ajá, sí, claro. O sea, hablaba con su... Ah, perfecto. Entonces era vamos como a hacerlo. Un minion. Ándale, sí, era una cosa muy, muy, muy curiosa, que Aluche tomó mucho protagonismo y era... Y sí tenía, o sea, no era nada más como la mascota de Tinieblas, sino era el segundo, era el Robin de este Batman. Pero además era el Duende Maya. Sí. O sea, es que además eso también es súper importante. Cosa que siento que omitieron en la... No recuerdo esa parte, o sea, en donde lo hayan explicado, lo hayan dicho, no lo recuerdo en el programa. ¿En la serie? Ajá. Yo sí había como un insert. O sea, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, ¿tú no te acuerdas que había así como un insert de que te decían quién era el Duende Maya? El Duende Maya. Sí, claro. Sí, aquí obviamente sí, Capulina era la pieza central. Pero como te digo, o sea, yo siento que como pensaron el guión, como que era de, no puede tener poderes Capulina, o sea, ya lo conoce todo mundo, sabemos que es torpe, sabemos que... Entonces, como que el ponerle un superhéroe así, era la única manera, y como los únicos superhéroes que había en México conocidos eran los luchadores, pues tuvo muy bien la idea. Además, a mí me gustaba mucho el traje de Tinieblas. Ah, no, sí. O sea, se veía espectacular, o sea, esos tonos negros con dorados, la máscara dorada así con su... Además, Tinieblas siempre fue muy alto. Sí. O sea, digo, también Tinieblas Junior, que tengo el placer de conocerlo, también es altísimo. Pero sí, Tinieblas también era muy alto. Entonces sí. Fíjate que como ya la voz de Tinieblas, digo, no sé si se la doblaron la voz en el programa. No, era el mismo. Sí, fíjate que siempre pensé que era por la textura de voz, tú escúchalo.
Y te juro que pensaba que era Arturo García Tenorio, porque tiene la voz igualita y ya también Tenorio era enorme. No, pero pues sí luchaba señor. Sí. O sea, Tenorio no. No, pero siempre pensé que estaba detrás de García Tenorio, o sea, no pensé que estuviera realmente un luchador. Pues sí era porque pues sí también era medio torpezón al actuar Tinieblas, o sea, sí era así. Sí, claro, pero sí la voz sí, o sea, tú escúchalo y sí piensas que es Tenorio. Uh-huh. El caso es que sí, también eso. O sea, sí se aventaba sus piruetas, sí se aventaba sus buenas, que también no ibas a poner a Capulina. Estamos hablando del 89. Uh-huh. O sea, ya no estaba joven Capulina para ponerse a pelear contra los malos. Pero sí es chistoso que Capulina llamaba para todo a Tinieblas. Me acuerdo un episodio en el que se encuentra un bebé. Le llega un bebé, creo que por la ventana, no me acuerdo cómo, le llega un bebé a Capulina a su casa. Uh-huh. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Tengo un bebé. Digo, en la inocencia de Capulina, recordemos un programa para niños, ya tengo un bebé, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces lo primero que hace es hablarle a Tinieblas. Lo que no me acuerdo es cómo le hablaba a Tinieblas. Sí tenían un código. Sí, había algo, había alguna manera. Una forma. Yo me acuerdo de frases, por ejemplo, como la de yo era un héroe, ¿no? Un héroe. Ese sí me acuerdo, o sea, cuando se acababa o sea, cuando ya se resolvía el problema. Sí. O sea, como que la frase era el yo era un héroe y hacía así su cara. Y después hacía el... y lo de... Sí, exactamente. Sí, el clásico, digo, ese la tuvo toda la vida. No sé. No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Sí, ¿sabes qué? No lo sé. Sí. Pero ¿sabes qué? Ajá. Que no sé, puede ser. Sí, no, era una cosa muy chistosa. Que vuelve, fíjate en la cuestión ¿ves? En los créditos sí dice yo me acordaba que en algún lado decía, pero fíjate las similitudes entre los personajes de Gómez Bolaños y todos los detalles de Capulina. Sí, o sea, el rolling gag, exacto, las repeticiones. La situación, sí. Pero aparte de las repeticiones, o sea, el rollo de esas frases, de las caras, de los gestos, de los momentos, ¿no? O sea, de tener bien entendida esa curva. Que bueno, pues Roberto Gómez Bolaños la tenía muy bien estudiada, ¿no? Sí. Y se me hace chistoso que Las aventuras de Capulina, pues obviamente lo hizo con otros guionistas, con otras personas, pero que al final se repetían estos mismos patrones aprendidos de Roberto Gómez Bolaños, porque además también eran situaciones de repente, o sea, me acuerdo perfecto de que Capulina siempre sabías que en algún momento iba a haber pastelazos. O sea, sí era un rollo así de va a haber, o sea, ya veías así que estaban en una cena y veías atrás un pastel y decías, por supuesto que va a acabar en pastelazos. Bueno, es que también, o sea, que hay que tomar en cuenta la naturaleza precisamente del personaje de Capulina. O sea, si tú regresas a la época del cine, cuando está con Viruta, o sea, el 80% de las películas de Capulina traían el pastelazo. O sea, de hecho, más bien yo siento que ya lo esperabas. O sea, no era de que, va a haber pastel. No, sino, ya esperabas. No era Capulina si no había una escena de pastelazos o de guerra de comida. Sí, o, no sé, o una con sus gags. Sí, si no tenía su rolling gag de, no sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. No era Capulina. ¿De quién te acuerdas que actuaba ahí también? O sea, además de Aluche y Tinieblas. Híjole, es que no. Yo me acuerdo que estaba, por ejemplo, este señor que también salía en Anabel, Álvaro Carcaño. Ok. O sea, sí me acuerdo que él salió varias veces. Ese es el intro. No era una escena. Es que estaba pensando, pero no llega Aluche solo. No lo invoca. O sea, llega con Tinieblas. No, llegó solito Aluche. O sea, llega el bebé y llega Aluche nada más. Bueno, es que no me acuerdo cómo lo invocaba. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Porque al Chapulín Colorado sí decías, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿No? O sea, era como la llamada del Chapulín. O sea, cuando alguien lo invocaba, era el Chapulín. Al principio.
Es que sí, es lo que te digo. O sea, tuvo como dos... O sea, es que sí tuvo dos momentos. Uh-huh. O sea, sí, el de 80 al 83. Ajá. Y después o sea, ya el más ochentero. ¿Cómo lo invoca? Ahí va, lo va a invocar. Liripis. ¿Cómo? Liripis o algo así. Ah, caray, no, de eso sí. Esa era su invocación. Liripis o algo así. ¿Ves como si se escucha como si fuera García Tenorio? Sí, no, sí, claro. Sí. Bueno, sí debía tener. Ajá. El Capitán Aventura. El luchador del principio. Ah, y es que creo que sí. A ver. Ajá. No, Tinieblas. Ok. Sí, el Capitán Aventura. A ver, tienes razón. El Capitán Aventura. Vamos a buscar eso. Sí, pero sí, lo invocaba con Liripis. Uh-huh. Sí, es cierto. De eso no me acordaba, pues, fíjate. Pues claro, el Cipirilí y el no poroló son sus frases. Cipirilí, son sus afirmaciones y su negación de Capulina. Cipirilí, no poroló. Claro, tiene todo sentido que Liripis sea la llamada... ¿Cipirilí? Cipirilí. Sí. Este programa me encanta porque de veras te acuerdas de esos pequeños grandes momentos mágicos como el Cipirilí. O sea, sí, porque sí era un gag. Sí, claro. O sea, tú ya estabas con tus amigos, con tus primos, con lo que sea. El Cipirilí. No, pero no. O decías, vamos a ir a la parque. ¡Cipirilí! Ajá, exacto. Sí, exactamente. Claro. Sí. ¿Cómo me dijiste, capitán? ¿Qué? Perdón? Capitán Aventura. Aventura, gracias. Sí. Es muy cierto, o sea, todo eso, o sea, tuvo su poder Capulina, o sea, sí era referente para muchas cosas que hacían los niños. Y sí, también el gusto de los niños 80, principios noventeros, por las luchas, sí tiene mucho que ver también el Tinieblas, el Capitán Aventura. Sí, o sea, sí. Obviamente sí lo hicieron por un asunto de impacto. Y te digo, lo impresionante es el impacto que logra Aluche. O sea, hasta la fecha. O sea, yo, por ejemplo, claro. O sea, si voy a contar una anécdota. Alguna vez me tocó participar con Tinieblas Junior y Aluche en una gira de prensa. O sea, los llevamos a varios medios en Pachuca. Y no sabes el poder que tiene Aluche. O sea, obviamente ubicas al Tinieblas, lo ubicas, y obviamente lo ubicas del programa. Ajá. O sea, sí es un gran luchador claro, y todo, pero realmente el Tinieblas tiene su nombre por el programa, por Capulina. Pero el que está cañón, o sea, el que no para de fotos y fotos y fotos es Aluche. Sí, o sea, Aluche todo el tiempo está en las fotos y realmente... Yo creo que ahí sí hubo un desperdicio, vamos a llamarle así, de que si este personaje estaba dándole durísimo, pues yo creo que sí se pudo haber inventado. Sí, claro. Las aventuras de Aluche. Sí, o sea, muchas. De hecho, creo que sí hubo un proyecto ahí de alguna caricatura que se pretendía hacer con Aluche o un programa en el que iba a ser puros Aluches. Sí, recuerdo. O incluso un episodio en el que salieron puros Aluches, no sé, pero sí tengo esa vaga imagen de los Aluches y algo en donde protagonizaba Aluche, o sea, sí se intentó, no creas, o sea, seguramente fue un asunto, no sé, tal vez de licencias, de acuerdos, de presupuestos, veto a saber, pero sí estaba ahí Aluche muy, muy, muy presente, de hecho. La marca de Aluche es de Tinieblas, sí. O sea, sí van juntos. O sea, porque inclusive en esta oportunidad que tuve de conocerlos, pues sí, o sea, el trajecito y todo, pues lo trae, trae Tinieblas, ¿no? En el personaje en momento, ¿no? Aluche es marca registrada. Sí, exacto, Aluche es marca registrada. Pero sí, esas cosas, me da esa nostalgia, ¿no? De cómo esas pequeñas cosas, pues ya cambiaron. O sea, la forma de hablar, cómo sí dependía o depende de lo que estás viendo y de lo que estás escuchando, ¿no? O sea, aunque yo realmente... Fíjate, las aventuras de Capulina en la tele me costaba mucho trabajo verlo porque... Te voy a explicar.
los viernes, por lo general, íbamos a casa de mis abuelos hasta la Colonia del Valle. Uh-huh. Pero nos íbamos temprano, o sea, nos íbamos saliendo de la escuela, nos íbamos a comer con los abuelos, que por lo general a mi abuelo, y platicamos de ese lugar, uh-huh. A mi abuelo le encantaba el Robbins. O sea, que era así era una fonda uh-huh. tipo Tox. Ajá. O sea, sí era cadena, cierro comillas. Pero aparte el menú, de veras, era así como de, ¿qué quieres? No, pues que hoy se me antoja un hígado encebollado. Y había. Okay. Hoy se me antojan unas tortas de papa con queso gruyere. Uh-huh. Había. Okay. No, pues que hoy, o sea, todas las comidas que quisieras había, ¿no? Desde lo más simple y barato a lo más... Sí había ese tipo de restaurantes. Sí. Sí, justo igual también tenemos uno que vivíamos que igual iba mi abuelo. Uh-huh. Aquí en la Pensil, que se llamaba El Pavito. Sigue existiendo. Es más, la mesera que de chavita estaba ahí, hoy sigue ya de señora, ya tercera edad. Ahí sigue. Pero el caso es que sí, tenían todo lo que quisieras. Y si no... La señora, la cocinera... Sí, lo hacía. Te lo preparaba porque lo sabía hacer, sí, y claro. era más atento antes. Bueno, y la cuestión es que íbamos a comer con los abuelos y de ahí, pues obviamente ya onda 4 o 5 de la tarde, regresamos a la casa, y por lo general el que pues era el dueño de la televisión, obviamente era mi abuelo. Sin embargo, era muy chistoso porque los viernes, o sea, la reunión familiar general era los sábados, allí mismo. Pero los viernes tenían ellos sus propias visitas. Okay. O sea, alguien así, amigos o... entonces, obviamente, mi abuelo pues no estaba en su televisión porque pues estaban... sí, pero pues era la familia. O sea, era la familia, pero los viernes más bien recibían a gente que no veían consecuentemente. Y entonces... pues se distraía y pues obviamente sí, claro. Su televisión estaba vacía. Y casualmente también de repente pues iban mucho mis primas y y entonces me acuerdo mucho que Chiquilladas a todos nos encantaba. O sea, sí a mis primas, a Alejandro y a mí nos encantaba, ¿no? Uh-huh. Y cuando empezaba Capulina, por lo general, llegaban papá por nosotros ya para regresarnos. Entonces, si acaso me aventaba el bloque 1 y 2, si acaso. O sea, casi nunca llegué a ver un capítulo completo. Sin embargo, eso que acabas de decir, o sea, simplemente hacer el o sea, era parte de sí, claro, de la cultura, ¿no? todo lo que los gags que hacía Capulina te los sabías. Es más, o sea, yo me acuerdo que sí, de niño también sí me aprendí el ronquido o el dormir de Capulina, que era... Bueno, era de un lado, acá se le papaloteaba la... Saludos a mis queridos amigos, compadres, hermanos. Saludos a mis queridos hermanos, compadres, Ramón, Carlos. Saludos. Híjole. Ellos la aprendieron muy bien. Sí, era chistoso. El Cipiriliel, no por lo utilizaba mucho. Yo era un héroe. Héroe, no, ese no lo usaba. Yo era un héroe. También utilizaba, no, es que era eso, no sé, puede ser, ay, sí, yo... Y tenía su regla, era, si volteabas la cabeza a la derecha, la manita iba a la izquierda. Entonces, no sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Sí, yo era muy así, de muy chiquito también empecé. Sí, o sea, era una cosa bien chistosa. Ok. ¿Se parecía? ¿Sí? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que te digo? O sea, tenían... El el incidental, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, tienes razón, es que... Sí, en esa parte, obviamente, de esa televisión ochentera, insisto mucho en la... en la influencia de Roberto Gómez Bolaños con este programa y lo importante que era cuando se aparecía, por ejemplo, Tinieblas, ¿no? Que se aparecía más o menos con el mismo efecto televisivo, con la misma transición que el Chapulín Colorado, por ejemplo. Sí, ya mejorada porque pues obviamente ya estamos en otros tiempos, o sea, ya no son los 70s, ya son los 80s, pero no, se acabó en 89.
O sea, no duró el año. O sea, Sí. de transmisiones no hizo más que ese año. Fue Las poquito, pero también fue como Don Gato. Que fueron poquitos capítulos, pero pareciera que fueron 3-4 años de programa. Y que además los repetían mucho. O sea, porque Sí. de repente el Canal 9 los repitió, el Canal 2 los repitió. Ujú. O sea, sí hubo varias repeticiones de las aventuras de Capulina. Pero te digo, o sea, este asunto de las transiciones, asunto de los incidentales, ¿no? O sea, de la importancia del incidental. Sí, claro, claro. O sea, que ya sabías cuando sonaba así una marimbita así de tan, 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 tran, Sí, sí, tan, sí, tan, claro, tan. No, sí, ya sabías claro. que iba a pasar. Sí, o el clásico. Sí, todos claro, los clásicos efectos de sonido que todavía utilizaban con Viruta y Capulina, Claro. ¿no? Del trancazo en la cabeza. Boing, oing, oing, oing. No, el lo seguía utilizando Capulina. Ajá. Sí, Ese era claro. clásico en ellos dos, en Viruta y Capulina, y se siguió utilizando en el... En las aventuras de Sí, Capulina, sí, claro. exacto. Exactamente. Otro dato curioso es que parte de la música del gag, del intro de esta serie, la hizo el papá de Paco Ayala de Molotov. Ok. Él era músico así como jinglista. Sí. Y ¿te acuerdas de esos tum tum tum? Así como Sí. con batería tum tum tum. Esa era una batería electrónica. Pues imagínate. Ok. Ahí. Está chistoso y también se llama Paco. Sí. Sí, también se llama Paco y esa fue una de las rolitas que se aventó. Que insisto, o sea, realmente lo importante, yo creo que la relevancia de programas como este es lo que acabamos de mencionar. Sí. O sea, todo lo que deja al día a día. Ujú. O sea, todo lo que nos deja al día a día cuando te ibas a la escuela y te salían con las frases, ¿no? Con Sí, con te las digo risas, que- inclusive hasta con los insultos, ¿no? Así Híjole, como de, sí. "Ya Pues deja que de sí, ser no- tan payaso, parece Capulina", ¿no? También, bueno, sí, había por ahí no sé, no me acuerdo en qué contexto lo decían, pero sí decían una cosa muy capulinesca. No recuerdo cuál era el contexto que relacionaban a Capulina con alguna actitud, alguna forma de hacer algo. Ujú. No me acuerdo, te juro, pero La sí. risa. Sí, ¿eh? La risa. Pues puede ser. Pues así no sé, medio la- puede ser, a lo mejor. Pues miedo a la torpeza, ¿no? Sí, también, o sea, puede ser la torpeza, sí. Porque aparte sí estaba, ahora, estamos hablando del 89, hay que ser muy claros, que jugaba un papel muy importante el que el Capulina fuera gordo. Sí, claro. Sí, O sea, era parte del chiste de Capulina. Era parte del gag, claro. Sí. Sí, porque esa condición le daba como pie exactamente A todo, a la ternura, a la torpeza, a que se la perdonaras, ¿no? Ajá, O sea, sí, que a le lo ser perdonaras infantil. como- Sí, así como, es gordo. Sí, porque aparte es un señor con bigote. Sí, exacto. Y ya se le empiezan a ver las canas. Sí, ya, en ese momento ya, sí, o claro. sea, pero lo querías, ¿no? O sea, a final de cuentas Es lo que querías al personaje. Estos personajes, como lo hemos platicado en otros casos, exactamente eso era lo que pasaba. O sea, como que sí se volvían tan parte de tu vida que exactamente tenías como cierto respeto, ¿no? Aunque no lo vieras, aunque no te encantaran sus gags, aunque no fueras fan, aunque realmente los capulinitas ni los leyeras ni nada, pero exactamente se volvía como algo pues muy familiar, muy conocido, Sí. ¿no? No con la pretensión de ser divas, o sea, no con la pretensión de ser grandes estrellas ni nada por el estilo, pero pues sí se volvía algo de familia, ¿no? O sea, inclusive yo sí recuerdo gente, a lo mejor no con Capulina en específico, pero sí recuerdo gente que de repente recortaba a Gómez Bolaños o a Raúl Velasco y los enmarcaba como si fueran parte de su familia, ¿no? O sea, yo sí lo recuerdo. Bueno, a mí no me tocó eso, afortunadamente. Ujú. Está muy torcido. Pues sí. Sí, o sea, pero bueno. Está muy fanático, vamos a llamarle así, pero así era. Pues o sí, sea, eran pues los, sí, eran los ídolos. Ajá. Sí, claro, bueno, o sea, sí. Sí, claro. Sí, exacto. Sí, me acuerdo que sí, o sea, sí había cosas, claro que había los recortes y demás, pero yo sí, por ejemplo, yo puedo gozar el privilegio, desgraciadamente no tengo el
la evidencia, ¿no? Pero yo sí pude gozar de que mi bolsa trasera derecha trajera un capulinita. Yo tuve mis capulinitas. Tuve 2 o 3 que... ¿Y si los leíste así a conciencia? No, los vi porque todavía no sabía leer. Pero ya después, ¿no? No, porque desaparecieron. Pero tenías esos. Desaparecieron. Ah, ok. Lo que pasa es que yo precisamente por traer mi capulinita, se deshizo. Entonces, pues fueron a dar al bote de basura. ¿Alguien lo lavó mientras lo tenías en la bolsa No, o sea, trasera? me refiero que se desgastaba mucho y se empezaban a deshojar mis capulinitas y terminaron o en el bote de la basura o en el Pues para tu fortuna, si te metes a la página de Oliver Naine, ya venden los capulinitas como nuevos. Ya hay capulinitas. No, y está bien. O sea, está bien porque creo que sí es parte para entender cómo era o sea, cómo es este proceso cultural en donde exactamente estos materiales eran tan importantes. O sea, eran pues sí, eran parte de... O sea, no había internet, hay que acordarnos de eso. Entonces, por ejemplo, en un viaje en el metro, así de esos larguísimos, pues ¿con qué te entretenías? Sí. O sea, tú como niño, ¿con qué te entretenías? Pues con el capulinita. Sí, con el capulinita. ¿Y tu mamá con qué te entretenías? Pues con lágrimas y risas, ¿no? Sí. Con el sensacional. y había uno más fuerte. No, esos eran los dones, ¿no? Acá que iban ya a la chamba. Ah, bueno, sí, el sensacional. Pero había uno más fuerte. El libro semanal era el dramón que leía mi mamá. El libro vaquero. No, eso para los dones que iban a la obra. No, pero el que sí estaba criminal era ese del libro semanal, que sí estaba... No, un dramón. No manches, o sea, sí eran telenovelas hechas cómic. Sí, el libro semanal. Aquí, al lado de donde ven aquí adelantito el chicharrón en el tianguis, había un puesto de puras de esas novelitas y esos libritos. Ajá. Y por 5 pesos, creo, menos, te los intercambiaban. Tú llevabas el que ya habías leído y bueno, o sea, había libros semanales en casa ahí con mi mamá. No manches. Hijo, no, sí. Así como para también hacer una acotación, de, ¿cómo se llama? De anécdota personal. Ajá. En casa de mi abuela, ahí en la calle de Galicia, en la... Es que no sé cómo se llama esa colonia, no sé si es obrera, no sé cuál sea, pero ahí en Galicia, muchos años, pues es que de veras sí, mi abuela era muy... Sea como sea, haya sido como haya sido. Hayase sido como hayase sido. Pero mi abuela era bien creativa para sacar lana, güey. Y entonces, en un tiempo de esas así de pobreza extrema... se le ocurrió rentar la casa para fotonovelas. Y entonces 2 o 3 fotonovelas de Lucía Méndez. Okay. Las hicieron en casa de mi abuela, fíjate. Qué loco, ¿no? Qué chistoso. Y obviamente ya después el libro semanal pues ya dejó la fotonovela y ya más bien se hizo dibujo. Sí, fue, dibujo y iba a sonar blanco y negro, era sepia. Era sepia, exactamente. Sí, era sepia y te digo, había un montón de libros. Y el sensacional era colores. Sí. Que de hecho... Es que, oye, a ver, si tienes a un Inclán, un Sayas, un Lalo el Mimo que pusieron ese género a tope, imagínate cuánto presupuesto no le podías meter a esos sensacionales y te iba a dejar una lanísima. No, y además sí estaban fuertes, sí eran una mini porno, güey. No, sí estaban gachos, sí estaba. No, y el libro semanal era un dramón. Un dramón y aparte porno, güey. Ahorita, o sea, ¿qué dices? Así, le ojeabas para ver a qué horas se encueraban. Sí. Mi primo, ahorita que dijiste lo de la fotonovela, mi primo Juan Pablo, que es el hermano de Ray, mi tía lo quiso meter porque pues había una oportunidad de hacer lanita y otra vez, y a ver si quería entrar a la televisión también, como estuvo. No sé si te acuerdas que hubo un tiempo que estuvo aquí en Imevisión el duende Bubulín. Ah, sí, cómo no. Que era de Monterrey. Ajá. Estuvo un tiempo aquí en Imevisión y de su pues, elenco, de sus niños que estaban fijos era Ray. Entonces como que para ver si podía, cuando ya se va al cine Ray, mete mi tía a Pablo y le empieza a meter a Juan Pablo. Y sí teníamos una ahí, una fotonovela. Se ven bien raras, porque aparte
pues Ray no es tanto, ¿no? O sea, de hecho yo estoy más moreno que Ray. O sea, Ray era blanquito, medio blanquito, ese sí sale. Pero Juan Pablo es más prietito que yo. Entonces imagínatelo, chiquito, gordito, prietito, siempre le tocaban los peores papeles al pobre. Pues sí le tocó la de niño maltratado, de una casa súper pobre, ya sabes, los tabiques, así las paredes todavía con el tabique, limpio. No, o sea... Sí estaban feas las historias que le ponían al Juan Pablo, ¿no? Un saludo a mi primo Juan Pablo, que hoy ya otra cosa hizo. Y regresando a las aventuras de Capulina, sí, como dices, sí fue una serie chiquita. Sí. Pero que sí se... Sí permeó demasiado en la cultura infantil. Sí. Claro. O sea, porque además creo que lo que funcionó, digo, o sea, obviamente a mal... Que Capulina ya no hiciera nada más. Entonces, obviamente, las aventuras de Capulina se vuelven así como icónico. Sí. O sea, era el programa. Yo creo que es que después de ahí se concentró en el circo. Porque no era invitado de algún circo, sino era su propio circo de Capulina. Entonces, pues, mira, imagínate estar girando en el circo, porque él hacía sus presentaciones en cada función, salía Capulina a hacer su función él mismo. Entonces, pues obviamente todas las giras que había del circo de Capulina, pues ya no le daba para más, y supongo yo que le dejaba buena lana, porque hasta se anunciaba en televisión el circo de Capulina. No todos los circos así de estrellas se anunciaban en TV. O sea, de repente aparecía alguno, pero no. Por ejemplo, de la Chilindrina nunca se anunció en televisión. El circo chino de Pekín. Ese, pues sí, claro. Puro billete, hermano. Bueno, pero Capulina era de Carlos Slim, güey. Sí, o sea, era libanés. Era su primo. Pero entonces, ahí ya se acaba la era de los circos estos de estrellas, porque se viene para abajo. Estaba el circo de Cepillín también, que también era una chulada, pero se empiezan a venir abajo los circos, dejan, pues obviamente los reyes de los circos, que son los hermanos Vázquez, los Fuentes Gasca, los Ataide, pues se acaparan el mercado. Los Ringling Brothers. Los Ringling Brothers. ¿Sí? Los Ringling sí eran aquí también. Sí, pues cada que venían, mexicana. No manches, cada que venían los Ringling Brothers era así como guau, aparte el boleto era carísimo. Okay. Yo los fui a ver, o sea, yo fui al circo de los Ringling Brothers. ¿Ves que hicieron un showzote? En la Arena México. Okay. En la Arena México ahí ponían el circo. Sí. Y me acuerdo muchísimo de un payaso que después falleció haciendo el acto. Me acuerdo, o sea, no al acto, o sea, sino su acto. No, sí, o sea, sí. Fallece. Bueno, la cuestión es que nosotros lo vimos y era un monociclo que daba todo el paseo por un hilito, ¿no? Pues dieron... Madre mía, sí, un cable muy delgado, sí. Y como a las 2 o 3 funciones que fuimos nosotros, pum, felpó. Sí, estuvo muy rudo. Pero sí, el Ringling Brothers, sí, también, sí, claro, el Ringling Brothers, típico. claro. O sea, pero me refiero a que ese es internacional como el de Pekín, o sea, y como hoy en día el Circo du Soleil, obviamente, pero los otros eran circos nacionales. En Buenavista. No manches. Sí. ¿Cuál era el pues de era junto el circo chino de Pekín, pues era el que se ponía junto al Diana. Sí, es cierto, junto al Diana de Buenavista. Sí, es cierto, en Buenavista. Tiene usted toda la razón. ¿Cuántos comerciales llevamos ya? Viana, Sanborns. Sí, no, ya pueden estarse aquí anunciando. ¿El de hielo? Ah, el circo de hielo también. Ay, ¿cómo se llamaba? Caroba, la vaca patinadora. Sí, pero era el circo... O sea, sí lo decía... Circo... Ay, aquí lo tengo ya. Ajá. Circo de sobre hielo. Es el circo... Ay, se me olvidó, pues. Bueno, yo me acuerdo de Caroba, la vaca patinadora. Ah, sí, estaba buenísimo. Sí. Pero bueno, el asunto es que obviamente Capulina se mete a competir con todo eso y pues obviamente... Sí, pues ya truena. Sí. Truenan todos ellos. Truena Cepillín, truena Capulina, truena el compresor Girafales, truena Chilindrina. Todos truenan como Chinampina. Y pues Capulina lo más que puede hacer, que pues digo, Televisa no va a desviar sus presupuestos de lo que le deja como para hacer un programa así. Entonces, y además, ya para mediados de los 90, los niños no eran tan importantes para el negocio de Televisa, ¿no? Sí. O sea, ya estaba el Canal 5 con lo fijo y pues ya, ¿no? Párale. Entonces, lo que hacen es meterlo a las telenovelas, a Capulina.
Y entonces empieza a salir que de mayordomo, que de cuidador, eso que de amo de llaves, que o sea, ya le empiezan a dar papelitos muy pequeños a Capulina. Y el último creo que lo habrá hecho por ahí de 2002, 2003, igual así un personajito así, y ya se retira. Sí tenía ahorros, sí tenía regalías, sí le iba bien hasta eso. Pues era primo de... Desgraciadamente su compinche de muchos años, de algunos años, como lo dijo Viruta. La productora, Marco Antonio Campos Viruta, pues él sí muere muy pobre, olvidado, sin un solo proyecto, y pues, así que a cada quien le toca un destino bien distinto, ¿no? En sub y baja de la artisteada. No todos, yo recuerdo en Clavillazo no se fue en una muy buena posición, o sea... Y contrario, por ejemplo, a eso, pues por eso la carrera de Tinieblas y Aluche sigue. O sea, es increíble que aún después de tantos años y que de haber sido pocos capítulos y que no hubo así como un crush así muy cañón, pero, o sea, por ejemplo, Tinieblas hizo su propia compañía de luchas, y sigue girando con Aluche y con un chorro de luchadores. Y Federación Única de Lucha Libre. ¿Cómo? La Federación Única de Lucha Libre. Sí, exacto, ¿no? El full. Ajá, exactamente. Y lo interesante es que a pesar de tantos años, la gente se sigue acordando de ellos, ¿no? Sí, como claro. Parte de Capulina. Sí, por supuesto. O sea, es que sí fue o sea, porque te digo, te puedes acordar si vas a las luchas diario, pero el hecho de que veas a Luche, inmediatamente te acuerdas del ¡Sí, Pirili! Sí, exactamente. No, es que, mira, te lo voy a decir, o sea, las aventuras de Capulina son del 89 y de repente... pues ves al héroe, ¿no? Al héroe que acompañaba a Capulina, que era Tinieblas, el Capitán Aventura, ya vi. O sea, el nombre completo es Tinieblas, el Capitán Aventura. Ya lo chequé. Y entonces ves a Tinieblas, ves que lucha contra los malos. Entonces, lo veo muy creíble. Ya ahorita lo vi hace unas semanas, vi un episodio y dije, madre mía, creo que no es tan creíble, pero bueno, es otra cosa. El caso es que empiezan a transmitir la lucha libre de la AAA y luego los a veces contrataban a Tinieblas la AAA y lo veías y decías, ¿dónde están tus poderes? ¿No? Nada más te estás aventando. Y además era chistoso porque no recuerdo de qué bando estaba Tinieblas, creo que era técnico. Sí, claro. O sea, era de los malos. Técnico. Era de los malos. Entonces, ahí te entraba de repente también ese conflicto de que, a ver, o sea... Tinieblas era de los buenos en la serie y en la lucha libre era de los malos, de los técnicos, los que siempre la estaban haciendo de todos. Entonces, sí era chistoso como ver cómo que Tinieblas es de los malos en la lucha libre, debe ser de los rudos. Y no, estaba con los técnicos, ¿no? Entonces sí era chistoso ver a Tinieblas. Además se te hacía muy raro ver al superhéroe en el cuadrilátero. Sí, en acción, claro. Sí, contra los tres payasos, contra Atlantis, contra, no sé, Pierrot, Máscara Sagrada. Contra el Máscara Sagrada, contra el perro aguayo. El perro aguayo, sí, exactamente. Vean nuestro programa que hicimos de luchas. Sí hay aquí en este canal un programa que hicimos de luchas ochenteras y noventeras. Con el Doctor Morales. Sí, pues ahí échenle un ojo. Y pues bueno, yo creo que las aventuras de Capulina, como dices, pasó muy parecido con Don Gato. O sea, una serie muy rápida, muy sí, de pocos episodios. O sea, no pasó de noche, porque permeó muchísimo, pero pues no duró muchísimo tampoco. Y tampoco creo que haya sido un desacierto de Capulina, pero por supuesto que menos de Tinieblas y Aluche. Al revés, o sea, yo creo que es una historia que se queda en los anales de la televisión mexicana y que bueno, pues sí hay una generación que pues vamos a recordar. Hay muchos capítulos en YouTube, entonces pues sí es interesante de repente
reverlos para ver, sí. O sea, para entender qué tan ingenuos éramos en los 80. Fíjate que curiosamente vienen en un mismo paquete, o sea, si tú lo ves de esa manera, o por lo menos con mi generación, entra en un mismo paquete junto con Chiquilladas y junto con Cachún Cachún Rara, aunque Cachún Cachún Rara era más adolescente, como que entraba en el mismo paquete, la misma época, el mismo recuerdo, como que entra en ese mismo pack. Sí, completamente de acuerdo. Porque además, bueno, y la carabina, yo también pondría la carabina de Ambrosio. No sé. O sea, también tiene o sea, igual que Capulina, o sea, así como su... Pues sí, aunque sí la carabina fue eterno. Pues sí, o sea, fue más largo, tuvo más éxito. Justo también al Wallace le pasó eso, justo, o sea, fueron, ¿cuántos programas? 6. Y parecía que era una temporada completa. Eran millones, sí, exacto. Sí. Y pues bueno, pues esta ocasión, pues hablando de un programa que bueno, pues sí tenía muchas aristas, que se ve la influencia de Roberto Gómez Bolaños, que se ve lógicamente. Yo pensé, ahorita me puse a checar los créditos, dije de pura, igual es Enrique Segoviano el productor, ¿no? Y no. Obviamente a Capulina pues ya lo estampó como personaje, ¿no? O sea, ya pues lo dejó en la historia, no nada más como esta parte, o sea, obviamente también el cine, obviamente todo lo demás que hizo, las historietas y demás, pero bueno, pues parte del México setentero, ¿no? Ochentero. Sí, exacto. Con un último dato curioso. Había un videojuego de Nintendo llamado Adventure Island, que el muñequito, que era un cavernicolita, bueno, más bien estaban encallados ahí estos nativos ahí, bueno, no eran, más bien eran nativos de la isla, pero el chavito estaba gordito, estaba chistosito y les parecía Capulina, y aquí en México a ese juego nadie le llamaba Adventure Island, todos le llamaban el Capulinita. Exactamente. Empezando por la productora cuando lo jugábamos y decía... Sí, era el Capulinita. Es chistoso. Pero sí es cierto. Pues muchas gracias, Beto. No, muchas gracias. Fue un agasajo acordarnos del No Prolos y Pirilí. No me acordaba, ¿eh? Sí. No me acordaba. Pues no sé, puede ser. Exacto. Y bueno, también la botellita de Jerez en su último disco, o sea, en el último disco que grabaron, le hacen un pequeño homenaje a Gaspar Enaine en esta canción de Te quiero mucho, pero ya no te soporto. Ok. Al final exactamente meten frases, ¿no? Frases de capulinescas. Y sí dicen, obviamente, Gaspar Enaine, Capulina, ¿no? Okay. O sea, sí hacen el homenaje y si lo quieren escuchar en Spotify, Te quiero mucho, pero ya no te soporto, que obviamente va en el tenor de Capulina. No lo sé, puede ser. ¿Es una recomendación o una afirmación? No lo sé, puede ser. Pero pues sí, escúchenlo. Pues gracias, Beto. No, muchas gracias a ti, Rafael. Fue un gusto estar aquí con contigo en este programa, en esta emisión. Fue muchos recuerdos, muchas cosas que destapamos que no me acordaba. Y pues, ahora sí, a todos ustedes recuerden visitarnos en las redes sociales, en 30 y Cuarentones en Facebook, todas las demás redes como CRN Media MX. Y pues, no olviden darle like, suscribirse a este canal para recibir las notificaciones de nuevas emisiones, nuevos programas y de pues todo lo que estamos haciendo en CRN Media para ustedes. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a la productora Sharon Yandet y nos vemos la próxima. Bye.